Sobrevivir al mundo de The Last of Us. Este libro es fanfiction del juego The Last of Us e incluirá personajes de otros juegos de Apocalipse. Actualmente uniéndose. Versión de juego de The Walking Dead, Metro Exodus. Suburbano de Austin, Texas, Estados Unidos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor en la habitación poco iluminada. En la espaciosa cama, un niño de 13 años dormía profundamente. La luz del sol que entraba por la ventana hacía que se moviera incómodo. Sus ojos parpadearon e instintivamente se apartó del brillo. El movimiento del niño coincidió con el fuerte sonido del despertador con cara de gato en la mesita de noche, despertándolo sobresaltado. Frunciendo el ceño, el joven sacó la mano de debajo de las sábanas, silenciando la alarma con facilidad, antes de abrir lentamente sus ojos llorosos. Se frotó los ojos para quitarse el sueño y se sentó en la cama, estirando las extremidades con un gemido que parecía casi estreñimiento. Mirando el despertador, que marcaba las 7, el niño suspiró y se quitó las mantas de mala gana. Se puso las pantuflas, entró arrastrando los pies al baño y comenzó su rutina matutina. Tomando la taza y el cepillo de dientes del fregadero, vislumbró su reflejo en el espejo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras se comentaba a sí mismo con un toque de orgullo. ¿Quién diría que viajar en el tiempo tenía sus ventajas? De hecho, el niño, llamado Brian, había viajado accidentalmente en el tiempo y aterrizó en este mundo hace casi un mes. A pesar de la confusión y el malestar iniciales, poco a poco se fue adaptando a su nueva realidad, encontrándola similar pero diferente a su mundo original. Aquí, él era Brian, criado por padres extranjeros que a menudo estaban fuera por motivos de trabajo. Con solo una niñera como compañía, Brian encontró consuelo en la ausencia de las presiones familiares que lo habían acosado en su vida anterior. Después de refrescarse, Brian se cambió el pijama por un uniforme escolar, se arregló brevemente y salió de su habitación. En el vestíbulo del primer piso, una mujer de mediana edad, Josie, estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina. Al oír pasos, miró hacia atrás y saludó a Brian con una cálida sonrisa. «Hoy te levantaste temprano». Brian le devolvió el saludo, asintió y saludó a Josie. «Buenos días, Josie. Adelante, siéntate en la mesa del comedor. El desayuno estará listo pronto». Después de atravesar la sala de estar, Brian se sentó en una silla junto a la mesa del comedor y cogió el periódico para hojear su contenido. Aunque tenía un teléfono móvil, leer el periódico le resultó un cambio refrescante. Sin embargo, los titulares le fruncieron el ceño. La región registra un aumento del 300% en los ingresos hospitalarios debido a infecciones misteriosas. La FDA anticipa múltiples retiradas del mercado tras el descubrimiento de cultivos contaminados. Una mujer hace un alboroto que provoca la muerte de su marido y de otras 3 personas. Desde su llegada, Brian había notado un aumento diario de infecciones peculiares e incidentes violentos, lo que generó sospechas sobre su impacto en este mundo. «Tienes que terminar tu desayuno». Mientras Brian leía el periódico, Josie le puso un abundante desayuno delante. Huevos, rosquillas, patatas fritas y leche. A pesar de la variedad, Brian no pudo evitar añorar las comidas más sencillas de su vida pasada. Después de algunos intercambios apresurados, Brian aprovechó la oportunidad para agarrar su mochila escolar y salió apresuradamente, ignorando las llamadas de Josie detrás de él. Justo cuando se daba vuelta y cerraba la puerta, Brian escuchó una voz familiar. Se giró y vio a su vecina, Sarah, acercándose a él. Al mirar a Sarah frente a él, Brian también saludó personalmente, y luego vio a un hombre de mediana edad con carácter y barba parado no muy lejos de la niña. Lo estaba mirando con una expresión desagradable. El nombre del hombre de mediana edad es Joel y es el padre de Sarah. Parece estar trabajando en la construcción. Brian nunca conoció a su esposa, pero parece que ella se divorció de él o falleció. Brian miró a la otra persona a los ojos y las comisuras de su boca se torcieron levemente, pero aún así saludó a la otra persona con mucha calma. Del otro lado, Joel lo miró fijamente durante mucho tiempo. Brian se sintió un poco incómodo al mirarlo y luego asintió levemente para expresar su gratitud. Luego tomó su teléfono celular y comenzó a hacer una llamada, aunque estaban un poco separados, todavía escuchaba lo que la otra parte decía sobre contratistas y cosas así. Sarah, que estaba a un lado, fue claramente testigo de todo el asunto. Se tapó la boca y sonrió suavemente. Le dio una palmada a Brian en el hombro. Cuando la otra parte se volvió para mirarlo, dijo en broma. Parece que no le agradas mucho a mi papá.
Brian y Sarah asisten a una escuela que tiene un autobús exclusivo. Debido a que viven en los suburbios de la ciudad y cerca de una intersección de carreteras, los estudiantes aquí son designados por razones de seguridad. Espere en el lugar y subirá al autobús directamente cuando llegue el vehículo. Si tus padres no llegan a la hora señalada, lo sentimos, tendrás que conducir o tomar el autobús para enviar a tus hijos al colegio en persona. En el camino por el que los dos deben pasar todos los días, Sarah parecía particularmente feliz hoy, agitando los brazos constantemente y saludando a las personas que conocía que pasaban. Cuando no había nadie más alrededor, Sarah volvió la cabeza y le dijo a Brian que estaba a su lado. Planeo escaparme de la escuela e ir al centro comercial hoy. ¿Quieres venir? Brian arqueó las cejas con una expresión algo sorprendida. Después de llevarse bien con ella durante un mes, supo que Sarah era una chica que se portaba muy bien y nunca pensó que Sarah tendría un lado tan rebelde. Si te atreves a hacer esto, la profesora Judy definitivamente se enojará. HMPH, mientras ella no se entere, todo estará bien. Obviamente, Sarah estaba bien preparada para la acción de hoy de faltar a clases. Sacó de su bolsillo un trozo de papel lleno de cuadrados y se lo entregó a Brian. Esto es lo que vi desde el escritorio de la profesora Judy la última vez. Lo sabrás con solo mirar esto. Después de tomar el papel que le entregó Sarah, Brian lo extendió y lo miró. Inmediatamente comprendió la confianza de la otra parte. El contenido anterior era el siguiente. Nuestra escuela llevará a cabo una reunión XXX a la 1 p.m. el 6 de septiembre de 2013, en la sala de reuniones públicas de la escuela. Se solicita a todos los maestros de nuestra escuela que lleguen a tiempo. Por la presente se da aviso. ¿Has estado preparado para esto? Brian sacudió el aviso que tenía en la mano y se sorprendió mucho y luego preguntó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo, faltando a clases y yendo al centro comercial? Hoy es el cumpleaños de mi papá y planeo comprarle un regalo. Está bien, ¿cuándo nos iremos? Al entrar al autobús escolar, Brian encontró un asiento al azar y se sentó, admirando el hermoso paisaje fuera de la ventana. Este era el paisaje que no podía ver en la ciudad donde vivía antes. Comparado con el frío acero, cemento y hormigón, en realidad era más hermoso. Me gusta la escena verde y vibrante frente a mí. El autobús escolar condujo lentamente durante media hora. Brian y Sarah llegaron a la escuela. Los profesores ya estaban esperando en la puerta de la escuela. Después de que se abrió la puerta del autobús, llevaron a los estudiantes de su clase de regreso al salón de clases. El método educativo aquí es completamente diferente al que Brian ha enfrentado antes. Es muy feliz y básicamente sin la supervisión de los profesores. Podía sentir que los maestros en las escuelas prestaban más atención a la imaginación y la creatividad de los estudiantes, y algunos estaban en la ruta de la educación superior, mientras que su educación anterior se centraba en el aprendizaje de habilidades cognitivas, y algunos estaban en la ruta de la educación básica. Ambos tienen sus propias ventajas y desventajas, y es difícil decir cuál método es mejor. Después de pasar otra mañana felizmente así, Brian llegó a la cafetería y miró las hamburguesas y los sándwiches en la ventana con expresión muy impotente. Podía sentir su estómago protestar, pero saltarse el almuerzo sería perjudicial para el cuerpo. No me queda más remedio que regresar y encender una pequeña estufa por la noche. Después del almuerzo, Brian acababa de salir de la cafetería y vio a alguien publicando el último anuncio en el tablón de anuncios a la entrada del restaurante. Sin nada que hacer, dio un paso adelante por curiosidad. Después de que la persona que publicó el aviso se fue, dio un paso adelante para mirar. Resulta que debido al reciente brote de enfermedades infecciosas que se han vuelto más graves, Austin está a punto de entrar en un estado de ley marcial. La escuela ha emitido un aviso de que a partir de octubre, la escuela estará cerrada indefinidamente y se pedirá a los estudiantes que regresen. Informa a tus padres en casa y llama a XXXXXX si tienes alguna inquietud. Pensando en una epidemia en su vida anterior, Brian decidió comprar algunas máscaras para prepararse. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, un gran grupo de estudiantes se agolpaba detrás de él. Todos miraron el anuncio con entusiasmo. Algunos incluso aplaudieron con entusiasmo. Después de finalmente salir de la multitud y estar a punto de regresar al salón de clases, de repente sintió algo detrás de él tocando su cintura. Hizo una pequeña pausa y se dio la vuelta para descubrir que era Sarah parada detrás de él. Al verlo darse la vuelta, Sarah parpadeó, hizo un gesto de silencio, señaló una esquina de la cantimplora, se tocó los labios y dijo en silencio. Capítulo 2. Capítulo 2.
El mundo está a punto de caer en un desastre en el área de Austin, los edificios altos se alzan majestuosos. Las carreteras de ambos lados están abarrotadas de gente y tráfico, pero no hay nada en la carretera. De vez en cuando, las ambulancias pasan rápidamente. Aunque el entorno es extremadamente ruidoso, algunas personas pueden oír los coches. El paciente grita de agonía. ¿Estás seguro de que elegiste este lugar? Brian miró el gran centro comercial frente a él, donde la gente entraba y salía, y le preguntó a Sarah a su lado con cierta incertidumbre, sabiendo que las cosas allí no eran baratas. Sarah sacó $50 estadounidenses de su bolsillo y dijo con cierto orgullo. He estado ahorrando dinero para este día durante mucho tiempo. Mi padre se ha estado quejando de que su reloj está roto. Solo quiero comprarle un reloj nuevo. Brian miró los $50 estadounidenses de Sarah con una expresión muy extraña. A estas alturas querer comprar un reloj de punta pequeña es un poco un sueño. Sarah, tu poco dinero es como, justo cuando Brian quería recordarle a la otra parte que no tenía suficiente dinero, se escuchó un ruido repentino en la calle opuesta. Ambos se sintieron atraídos por el ruido y voltearon la cabeza para mirar al hombre que hacía el sonido. Vi a un hombre negro corpulento arrodillado débilmente al borde de la carretera, su pecho palpitaba violentamente y constantemente jadeaba por aire, todo su cuerpo temblaba, los vasos sanguíneos escondidos debajo de la piel sobresalían, las cuencas de sus ojos estaban negras y los ojos rojos brillantes inyectados en sangre se desbordaban de la periferia interna de sus ojos. Una serie de síntomas lo hacían parecer extremadamente aterrador. Todos los que estaban a su alrededor sabían que este hombre tenía un nuevo tipo de enfermedad infecciosa que apareció repentinamente recientemente, por lo que todos se taparon la boca y la nariz y se mantuvieron alejados del área. Llamar a central, conocer los síntomas del paciente y solicitar el envío de una ambulancia. La violencia que ocurrió aquí atrajo a la policía que patrullaba cerca. Se le vio correr y llamar a una ambulancia a través del intercomunicador. Cuando corrió junto al gran hombre negro, no pudo evitar quitarle las esposas y ponerse las manos detrás de la espalda. Esposado a la espalda. Esta acción de la policía provocó un fuerte descontento entre los negros de los alrededores. Los más gruñones persuadían a la policía para que les soltaran las esposas rápidamente, mientras que los menos gruñones maldecían a un lado. Algunos incluso tenían armas en la mano, como si estuvieran listos para salir corriendo en cualquier momento. La multitud rescata a sus compatriotas. El policía miró fríamente a la multitud que lo rodeaba, sacó su pistola con indiferencia y advirtió en silencio a la gente que lo rodeaba que no hiciera nada extremo. Después de un rato, el Big de la ambulancia se acercó y se detuvo junto a la policía. En ese momento, el gran hombre negro parecía haber perdido la cabeza, retorciendo su cuerpo locamente y gritando. El médico hizo un gran esfuerzo para sujetarlo a la cama del hospital y meterlo en el auto. Cuando la ambulancia se fue, la multitud de espectadores no vio ningún entusiasmo y se dispersó gradualmente. La calle volvió a su escenario habitual como si nada hubiera pasado en ese momento. Al presenciar este proceso, Brian de repente se asustó mucho. Había una voz en su oído que parecía decirle que algo terrible estaba por suceder. Murmuró, ¿por qué siempre tengo una premonición siniestra? Del otro lado, Sarah vio que la multitud de espectadores se dispersaba y retiró la mirada. Este tipo de cosas sucedía todos los días y todos estaban acostumbrados. Tomó la mano de Brian junto a ella y se dirigió hacia el centro comercial. Se acercó y dijo con una sonrisa maliciosa. Entremos rápido. Afortunadamente, estás aquí. De lo contrario, no me atrevería a venir aquí a comprar nada. Brian, que todavía estaba rodeado de inquietud, inmediatamente se olvidó de sus inseguridades después de escuchar las palabras de Sarah y miró a la chica con incredulidad. Iré. Me pediste el dinero aquí, ¿verdad? Chasqueando los dedos vigorosamente, ignorando las miradas sorprendidas de los demás, Sarah rodeó el brazo derecho de Brian, apoyó la cabeza en su hombro, lo miró expectante y dijo, no me decepcionarás, ¿verdad? Brian miró esa carita linda y esos ojos llenos de expectación, se cubrió la frente con las palmas y suspiró impotente. Dios mío. Mi pobre cambio. Ya eran las 2:30 cuando regresamos a la escuela y la escuela estaba por terminar. Todos los estudiantes en el salón de clases estaban empacando sus mochilas escolares. Brian y Sarah entraron sigilosamente al salón de clases mientras nadie prestaba atención. Al regresar a su asiento, Brian miró a Sarah, que sostenía una caja de reloj y una tarjeta de felicitación con una funda de dinosaurio de dibujos animados en la mano. Brian no pudo evitar fruncir los labios.
Este fue su dinero extra durante algunas semanas. Cuando la profesora Judy regresó al salón de clases, todos empacaron sus cosas, la siguieron hasta la puerta de la escuela y abordaron el autobús escolar. A las 3 en punto, los dos regresaron a los suburbios, jugaron con el cachorro de Jimmy un par de veces y Sarah invitó a Brian a su casa. Brian pensó por un momento que de todos modos no tenía nada que hacer cuando regresara a casa, por lo que aceptó de inmediato. Cuando entró en la casa de Sarah, descubrió que, bueno, el interior estaba muy limpio y ordenado. Para ser honesto, pensó que la casa de un padre soltero sería un desastre. Siéntate un rato y yo subiré a cambiarme de ropa. Al ver a Sarah desaparecer en las escaleras, Brian deambuló aburrido por la habitación. Sobre la mesa había una fotografía de Sarah y su padre, Joel, y en la esquina había una pelota de fútbol con la firma del equipo de Sarah. En el frigorífico de la cocina, Brian leyó una nota que Joel le dejó a Sarah. Echó un vistazo al contenido. Esta noche volveré a casa tarde. Puedes pedir comida para llevar. Te veo en la mañana. Al escuchar los pasos en las escaleras, Brian supo que era Sarah bajando, así que señaló la nota y le dijo en las escaleras. Sarah, parece que tu regalo de cumpleaños no se puede entregar hoy. Sarah, que acababa de bajar del piso de arriba, se quedó atónita por un momento cuando escuchó las palabras de Brian. Luego miró la nota señalada por la otra parte. Como si se diera cuenta de algo, avanzó rápidamente y miró el contenido. A los pocos minutos, Sarah era como una pelota de goma desinflada. Se sentó en el sofá de la sala con cara triste, extrañando por completo la sonrisa feliz que tenía hace unas horas. Entonces, ¿qué pasa con el regalo? Brian miró esta escena con una sonrisa irónica y no supo cómo consolarla. Si lo das mañana, no debería ser demasiado tarde. Tan pronto como Brian terminó de hablar, Sarah inmediatamente se levantó del sofá, hinchó las mejillas y dijo enojada. No hay manera de que se pueda dar un regalo al día siguiente. Estaré aquí esperando a que regrese. Al ver la expresión decidida en el rostro de la otra parte, Brian se encogió de hombros y no dijo nada. Después de todo, este asunto no tenía nada que ver con él en primer lugar. ¿Has pensado en cómo solucionar el problema de la cena? Sarah señaló el papel que dejó Joel y dijo. ¿No escribió todo? Pidamos comida para llevar. Ayer también comiste comida para llevar, ¿verdad? Brian se rascó la cabeza, fue a la cocina, abrió el refrigerador, miró los ingredientes y dijo. Olvídalo, déjame cocinarlo para ti. Comer comida para llevar todo el tiempo no es bueno para la salud. Brian se detuvo frente a la ventana del piso al techo de la habitación, y la luz de la luna brilló a través de la ventana en su rostro ligeramente inquieto. La niñera, Josie, se había ido hacía mucho tiempo y no vendría hasta mañana por la mañana. Mirando la noche fuera de la ventana y recordando la enfermedad del gran hombre negro que vio, no podía dormir tranquilo a pesar de que era cerca del mediodía. Miró la casa de al lado de Sarah. Había luz en el salón. Vio a Joel regresar a casa hace un momento, por lo que pensó que los regalos ya deberían haberse entregado. Al pensar en esto, Brian no pudo evitar levantar ligeramente la comisura de la boca. Cogió el control remoto que estaba al lado de la cama y encendió la televisión. Como no podía dormir y no tenía teléfono móvil, mirar televisión era una buena forma de pasar el tiempo. El repentino timbre del teléfono despertó a Brian de su profundo sueño. Abrió lentamente los ojos y se sentó en la cama. La pantalla del teléfono fijo junto a él seguía parpadeando. Estaba viendo la televisión y se quedó dormido sin saberlo. Miró la hora en el reloj y vio que ya eran las 2 de la mañana. Es la hora. ¿Quién llama tan tarde? Murmurando en su boca, Brian, adormilado, extendió la mano para levantar el teléfono que estaba al lado de la cama, se lo puso en la oreja y dijo. Tan pronto como dijo una palabra, una voz de mujer, llorando de alegría, llegó desde el otro extremo del teléfono. Dios mío, finalmente lo logré. Tan pronto como escuchó la voz al otro lado del teléfono, la cabeza de Brian, que todavía estaba un poco confundida, se despertó de repente. Esta voz le resultaba demasiado familiar. Provino de este cuerpo. Justo cuando estaba decidiendo cómo hablar, la voz al otro lado del teléfono volvió a sonar. Brian, debes escuchar lo que digo a continuación. El mundo está a punto de caer en un desastre. Las enfermedades infecciosas están completamente fuera de control. Estos locos constantemente lastiman a otros. Hay una caja negra en el armario de nuestra habitación con una pistola adentro. Tu padre y yo no podemos conseguirlo. Allí en Washington. Ve a buscar y dip. Pero antes de que la otra parte terminara de hablar, de repente colgaron el teléfono.
Al ver esto, Brian rápidamente colgó su teléfono y volvió a llamar, pero solo se oyeron ráfagas de tonos ciegos provenientes del teléfono. La siniestra premonición en su corazón surgió incontrolablemente. Miró fijamente las luces que seguían encendiéndose en la noche fuera de la ventana. Sabía que una tormenta desconocida estaba a punto de arrasar el mundo entero. Capítulo 3. Capítulo 3. Primera muerte. Brian llegó a la habitación de su padre y abrió el armario. Dentro había una caja negra, pero no se sorprendió demasiado. Ya había descubierto esta caja apenas unos días después de viajar en el tiempo. Todo hombre ha fantaseado con tocar un arma de fuego real, y mucho menos alguien que nunca ha tocado un arma de fuego real. Por eso, cada vez que llega a casa del colegio y no tiene nada que hacer, busca en el ordenador algunos vídeos sobre el uso de armas de fuego. Después de ensamblar la pistola con facilidad, Brian supo que, debido al hecho de que los estadounidenses pueden poseer armas legalmente y a la situación actual de brotes de infección, definitivamente la usaría en el futuro. De vuelta en su habitación, el televisor emitía una luz brillante e iluminaba la habitación, y el contenido del interior ya se había convertido en un informe de noticias. En ese momento, una presentadora estaba parada afuera de una valla de separación para informar. Detrás de ella, un grupo de casas estaban siendo quemadas por llamas furiosas. El incidente que inicialmente reportamos como un motín en realidad parecía estar relacionado con la epidemia nacional. Recibimos noticias de que los pacientes infectados tienen tendencias violentas cada vez más graves. Pero justo cuando la presentadora estaba a punto de seguir hablando, un oficial de policía especial de repente corrió detrás de ella y les gritó a los 3 policías especiales que estaban dentro de la barrera de aislamiento. Todos evacúen aquí rápidamente. Hay una fuga de gas. Tan pronto como la presentadora escuchó la noticia, inmediatamente se dio la vuelta y miró a la cámara para informar la noticia que acababa de recibir. Pero ¿quién iba a saber que tan pronto como ella dijo algo, el policía se dio la vuelta y apuntó a la cámara, abrió la barrera de aislamiento y corrió hacia la presentadora gritando: «Señora, salga de allí ahora mismo». Tan pronto como el oficial de policía terminó de hablar, la casa detrás de él de repente explotó violentamente. Hubo un destello de luz blanca, la pantalla del televisor se apagó instantáneamente y toda la pantalla se convirtió en copos de nieve. Junto con la explosión dentro del televisor, también hubo un ruido sorprendentemente fuerte fuera de la ventana al mismo tiempo, y llamas rojas se dispararon hacia el cielo, iluminando brevemente la noche. Brian se sorprendió por lo que acababa de ver y maldijo inconscientemente. Desde que se enteró de que la enfermedad infecciosa estaba fuera de control, siempre sintió que esta trama le resultaba muy familiar. Era exactamente igual que en las películas y juegos de Doomsday. Sabía que parecía haber llegado a uno de ellos. ¡Qué mundo tan increíble! No puedo tener tanta mala suerte. Sin pensar demasiado, Brian rápidamente sacó una mochila del armario y corrió escaleras abajo. Los perros ladraban constantemente desde fuera y de vez en cuando los coches de policía pasaban rugiendo por la casa, como si indicaran que estaba a punto de estallar un desastre total. Ignorando lo que pasaba afuera, rápidamente fue a la cocina y abrió el refrigerador. Encontró algo de comida enlatada y verduras guardadas en el interior y guardó su mochila allí sin pensar demasiado. Luego corrió al almacén. Había una daga expuesta en una caja protectora colgada en la pared. Esta era la colección de su padre y se decía que era muy cara. Brian tomó el cenicero de la mesa, rompió el vaso sin dudarlo y sacó la daga. Las cosas más importantes en el apocalipsis son la comida y las armas de autodefensa. En ese momento, el sonido constante de perros y perros afuera de la ventana se detuvo repentinamente, y luego los ladridos de los perros inmediatamente se convirtieron en aullidos miserables. Este sonido miserable inmediatamente llamó la atención de Brian, quien pudo sentir que el sonido no estaba muy lejos de su casa. Pensando en esto, a Brian no le importaba hacer las maletas. Se puso una mochila llena de comida en la espalda, tomó la linterna que tenía al lado con la mano izquierda, sostuvo la pistola con la derecha, abrió la puerta corrediza del patio y salió corriendo. Aunque no se llevaba demasiado bien con Sarah, sintió que era necesario acercarse y recordárselo. Tan pronto como salí por la puerta, llegué a mi jardín. Brian escuchó un sonido proveniente del patio trasero de la casa de al lado de Sarah, seguido de un sonido ahogado, como si algo hubiera sido golpeado. Aunque no sabía exactamente qué pasó, Brian sabía que algo debía haber sucedido allí. Pisó el macizo de flores y saltó fácilmente la valla baja. Pero tan pronto como aterrizó, la escena frente a él lo sorprendió. En el otro extremo de la valla se rompieron 2 tablas de madera.
Cooper, el vecino de Sarah, estaba presionando a Joel. Tenía los ojos rojos y la boca abierta. Parecía que quería morderlo. Joel, que estaba inmovilizado, agarró el cuello del oponente. Después de ser derribado, se sintió extremadamente desesperado, pero la repentina aparición de Brian le devolvió la esperanza. Empujando con fuerza con ambas manos, le gritó a Brian, que todavía estaba aturdido en el lugar. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué sigues ahí parado? Ayúdame a bajarlo. Después de que Joel le gritara, Brian volvió en sí. Aunque sostenía una pistola y una daga, no tenía ninguna experiencia en matar. No se atrevió a matarlo en absoluto, así que tuvo que levantar una maceta y arrojársela a Cooper. Tenía la cabeza destrozada. Barro y escombros estaban esparcidos por todo el suelo. Este golpe violento obviamente asestó un gran golpe. El impulso de la mordida hacia abajo disminuyó repentinamente y se abrazó la cabeza con fuerza con ambas manos, lo que parecía extremadamente doloroso. Joel, que estaba debajo de él, vio esta escena, recogió la palanca que cayó a su lado, la giró hacia arriba con fuerza y tiró a Cooper al suelo. Luego inmediatamente se puso de pie, pisó el pecho del oponente, levantó la palanca y la golpeó en la cabeza del oponente 1, 2, 3 veces, la sangre salpicó las mejillas y la ropa de Joel. Siguió luchando como si estuviera poseído por un demonio. No fue hasta que el hombre infectado dejó de luchar que se detuvo gradualmente, dejó la palanca en su mano y miró fijamente. El cadáver, Joel, no podía creer que fuera obra suya. Una escena tan sangrienta conmocionó el alma de Brian. Aunque había visto muchas escenas similares en películas y juegos en el pasado, también tuvo un impacto enorme. Finalmente, no pudo soportarlo más y corrió hacia un rincón a vomitar. Como dice el refrán, una ola viene tras otra. Justo cuando Joel estaba aturdido en su lugar y Blake vomitaba en un rincón, una cabeza feroz salió de la parte dañada de la cerca. Rugió fuerte y su cuerpo temblaba. Se detuvo y se apretó hacia mí, tratando de correr hacia el patio y morder a 2 personas. Pero tan pronto como salió a mitad de camino, un trozo elevado de tabla rota debajo golpeó su cintura, haciéndole imposible entrar por un tiempo. La repentina aparición de la persona infectada llamó la atención de 2 personas, quienes reconocieron al hombre frente a ellos de un vistazo. Era Jimmy quien vivía con Cooper. Joel fue el primero en reaccionar. Llamó al chico de la esquina y luego corrió hacia su casa. Al ver a Joel irse, Brian no se atrevió a quedarse más aquí. Siguiéndolo, algunas personas entraron a la casa. Tan pronto como entró a la casa, Brian escuchó el nombre de alguien a su lado. Cuando miró hacia la fuente del sonido, resultó que Sarah estaba parada no muy lejos, mirándolos con expresión confusa. Después de que todos entraron, Joel cerró la puerta de vidrio, caminó rápidamente hacia la mesa al lado de la puerta, guardó la caja de la pistola en el cajón, rápidamente armó el arma de fuego y al mismo tiempo le gritó a Brian a un lado. Vete con Sarah desde atrás y mantente alejado de la puerta. Papá, me asustaste un poco. ¿Qué pasó? Nunca antes había visto a su padre tan nervioso. Sarah también se puso nerviosa por un momento e incluso le tembló la voz. Sarah, salgamos de aquí primero. Te lo explicaré más tarde. Mirando a Sarah, que estaba un poco asustada, Brian quiso contarle toda la historia, pero cuando pensó en Jimmy, que estaba atrapado en la barandilla, entendió que no era un buen lugar para quedarse por mucho tiempo, así que caminó hacia Sarah y la llevó hacia la puerta. Una escena tan extraña frente a ella hizo que Sarah realmente entrara en pánico. Estaba a punto de preguntarle a Blake qué pasó, pero tan pronto como dijo las palabras, la puerta corrediza a su lado y la puerta detrás de ellos de repente estallaron con un impacto violento. Si Brian esperaba que Jimmy apareciera detrás de la puerta corrediza, entonces el impacto repentino detrás de ellos fue completamente inesperado. Esta sensación de ser atacado por ambos lados era muy incómoda. Cuando vio que Joel había armado la pistola y apuntado a Jimmy detrás de la puerta corrediza, respiró hondo, se paró frente a Sarah y también levantó la pistola. Frente a otro punto de impacto, la niña quedó protegida invisiblemente en el medio. Brian controló sus manos temblorosas y tragó. En su vida anterior, era solo un empleado. Nunca había experimentado algo así, pero también sabía que sería extremadamente difícil sobrevivir sin coraje en un desastre. Así que no importa lo asustado que esté en su corazón, debe superarlo. Eventualmente llegará el momento, y con el sonido de vidrios rotos detrás de él, la puerta frente a él también se abrió violentamente. La persona infectada con ojos rojos entró en la habitación, solo para escucharlo soltar un grito agudo y luego se abalanzó hacia la presa frente a él.
Al ver el rostro aterrador de la persona infectada cada vez más cerca, Brian de alguna manera perdió su miedo inicial. Sintió una extraña energía surgir en su cuerpo. Las pupilas de sus ojos se encogieron repentinamente y su cuerpo tembloroso instantáneamente volvió a controlarse. Rápidamente levantó la pistola, apuntó con el cañón del agujero negro a la cabeza de la persona infectada frente a él y dejó escapar un rugido de su boca. La bala fría penetró en la cabeza de la persona infectada y la sangre mezclada con materia cerebral brotó del agujero de sangre, salpicando todo el cuerpo y la cara de Brian. La persona infectada cuyo cerebro resultó dañado parecía haber perdido poder y yacía débilmente en el suelo, inmóvil. La sangre continuó fluyendo de la herida, formando un charco de sangre en un instante y exudando un fuerte olor a sangre. Al ver morir a la persona infectada, todo el cuerpo de Brian parecía haber perdido sus fuerzas e inmediatamente se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Sarah, detrás de él, también quedó completamente atónita por la escena, parada allí aturdida, con todo el cuerpo temblando. Del otro lado, después de que Joel le disparó a Jimmy, se dio vuelta y vio a dos niños, uno paralizado y el otro aturdido. No sabía qué decir, pero sabía que no podía quedarse más aquí y tenía que irse de inmediato. Levántate. Salgamos de aquí rápidamente. Joel levantó a Brian, que estaba en el suelo, y a Sarah, que estaba parada estúpidamente, y sin ninguna explicación, los empujó hacia la puerta. Justo después de salir de la casa, Joel vio el auto de su hermano Tommy estacionado afuera. Cuando la otra parte los vio, una pizca de alegría apareció en su rostro y preguntó: ¿Dónde estabas? Ni siquiera respondiste a tu llamada. ¿Sabes cómo es el caos afuera? Ya lo sé. Deja de decir tonterías y conduce rápido. Joel no dijo mucho. Abrió la puerta trasera y metió a los dos niños, que aún no se habían recuperado del shock. Conocía muy bien la situación de la familia de Brian y sabía que su madre estaba fuera de la ciudad, por lo que no hizo más preguntas. Respecto a la situación en su casa, cerró la puerta, abrió la puerta principal y entró. Maldita sea, ¿por qué estás cubierto de sangre? ¿Estás herido? Tan pronto como subió al auto, Joel escuchó la preocupación de Tommy, pero realmente no quería perder el tiempo, así que continuó. No es mi sangre. Vámonos rápido. Tommy no dijo nada después de escuchar esto. Arrancó el motor y dio marcha atrás, conduciendo rápidamente hacia la carretera. En el asiento trasero, Brian no prestó atención a lo que dijeron Tommy y Joel en la primera fila. Simplemente se miró las manos y siguió pensando en las escenas que acababan de suceder. Aunque este sentimiento es muy malo, todavía es una persona con alma de unos 20 años. Después de respirar profundamente, se recuperó gradualmente del malestar y, después de disparar y matar, pudo sentirse a sí mismo. Era como si se hubiera roto cierta barrera en su corazón. En su vida anterior, había leído un informe sobre un asesino. Después del asesinato, mientras superara el período inicial de tensión y pánico, toda su mentalidad cambiaría drásticamente. Sentiría que era completamente diferente de otras personas, y podría ver que las personas de alto nivel que controlan fácilmente las vidas y muertes de los demás ya no ven a los demás como personas similares sino como presas. Cuando se encuentran con algo ligeramente desagradable, lo primero que piensan es en matar a la otra persona. Si una persona está acostumbrada a matar para resolver problemas, también será controlada matando. Pensando en esto, Brian se advirtió en secreto que debía mantenerse racional en todo momento. Brian, Sarah, ¿cómo están? Después de que el auto recorrió una corta distancia, Joel giró la cabeza y los miró a los dos con preocupación. Aunque al principio no le agradaba mucho Brian y pensaba que era demasiado cercano a su hija, la otra parte lo defendió en tiempos de crisis. Salió a proteger a Sarah, lo que hizo que su impresión de este chico fuera ligeramente diferente. En respuesta a la preocupación de Joel, Brian miró a Sarah junto a él. Al ver que ella también decía que estaba bien, dijo: Mi madre me acaba de llamar. Dijeron que la epidemia está completamente fuera de control. ¿Cuál es la situación afuera ahora? Joel también quería saber la pregunta de Brian, así que miró a Tommy, que conducía el coche, esperando obtener una respuesta. No lo tengo muy claro ahora. Todos dicen que la gente en la ciudad ha perdido la cabeza. Parecen estar afectados por algún tipo de parásito o algo así. Mientras conducía el auto con atención, Tommy compartió la información que obtuvo de las noticias y de los transeúntes. Además, los teléfonos móviles y las radios ya no están disponibles, por lo que es imposible comprender la información con precisión. Al escuchar la respuesta de Tommy, todos en el auto guardaron silencio por un momento.
A estas alturas nadie entendía que la situación era extremadamente grave. Cuando el auto llegó a una bifurcación en el camino, Tommy pareció recordar algo de repente, giró la cabeza y le dijo a su hermano Joel. Cuando vine aquí, leí las últimas noticias. Decía que el ejército había puesto controles en la carretera y que a nadie se le permitía entrar al condado. ¿A dónde vamos ahora? Dado que no se puede utilizar la autopista, se puede utilizar la ruta 71. Cuando un coche de policía pasó rugiendo, giró a la derecha. En el camino, todos vieron a muchas familias haciendo sus maletas y queriendo irse con sus esposas, hijos y nietos. Incluso vio un vehículo chocar contra un gran árbol al costado de la carretera. La puerta del asiento del conductor estaba abierta y no había nadie adentro. Un largo rastro de sangre se extendió hacia afuera y desapareció en la distancia. Maldita sea, ¿qué diablos son estos monstruos? Al ver esta escena, Joel frunció levemente el ceño, lo que le recordó a las personas infectadas que conoció en la casa. No lo sé. La policía no tiene ni idea en este momento. Naturalmente, Tommy sabía de qué estaba hablando Joel. Se encontró con varios pacientes infectados cuando vino aquí y continuó. No son solo nuestras ciudades las que están experimentando esto ahora. Esos reporteros dicen que el contagio comenzó en el sur pero ahora se está extendiendo rápidamente hacia el este y el oeste. Después de conducir durante unos 10 minutos, finalmente llegaron a la ruta 71. Durante este periodo, pasaron por la granja Lewis quemada por el incendio y se encontraron con una familia de 3 que huía a pie al costado de la carretera. Originalmente, Tommy planeó detener el auto para ayudar a la otra parte, pero Joel, que estaba sentado en el asiento del pasajero, rechazó la solicitud de ayudar a la otra parte porque había demasiada gente y había niños con él. Cuando llegó a la intersección y miró la larga cola de tráfico que tenía delante, Tommy dijo impotente. Parece que todos tienen la misma idea. El tráfico parecía haber estado parado aquí durante mucho tiempo. Todos los vehículos tocaban sus bocinas. Brian incluso vio un helicóptero volando sobre sus cabezas. El dueño del auto azul frente a ellos estaba obviamente impaciente por esperar. Empujó bruscamente la puerta y le gritó al tráfico que tenía delante. «Pendejo, ¿qué está pasando más adelante? Dímelo ahora». Pero justo cuando terminó de hablar, 2 personas infectadas que vestían batas de hospital saltaron repentinamente de la oscuridad junto al camino de entrada. Uno de ellos corrió hacia adelante, arrojó al suelo al hombre que estaba al lado del auto y lo mordió desesperadamente. Otro infectado entró por la puerta abierta y mordió a la mujer sentada en el asiento del pasajero. La repentina llegada de la persona infectada sorprendió a todos en el auto y todos quedaron atónitos por un momento. En ese momento, la persona infectada que arrojó al hombre le mordió el cuello a la presa, notó a las 4 personas en el auto frente a él y rugió. Se levantó y corrió. «Tommy, da marcha atrás y sal de aquí». El empujón de Joel hizo que Tommy recobrara el sentido de repente. Rápidamente puso la mano derecha en marcha atrás, pisó el acelerador y condujo hasta el pueblo cercano. Conduciendo rápidamente, el coche giró a la izquierda por una carretera principal, pero lo que se encontró cara a cara fue un grupo de personas que huían con caras asustadas. La multitud obstaculizó el paso de los vehículos. Incluso había un coche cruzando la calle en medio de la carretera, no muy lejos. Solo había una intersección que era lo suficientemente grande para un automóvil. Tommy no tuvo más remedio que reducir la velocidad y avanzar lentamente. Quería esperar hasta que la multitud hubiera pasado. Pero la multitud era demasiado grande. Con el constante impulso de Joel, Tommy pisó el acelerador y pasó la estrecha intersección rápidamente y con dificultad. Pero antes de que pudieran dar un suspiro de alivio, justo cuando el auto pasaba por una intersección, aparecieron luces deslumbrantes en el lado izquierdo del vehículo y un camión fuera de control los golpeó de frente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el camión se estrelló contra el costado del auto. El enorme impacto volcó todo el coche. Después de rodar varias veces en la carretera, volcó a un costado de la carretera. Al lado de la tienda. No sé cuánto tiempo pasó, pero Brian poco a poco despertó del coma. Solo sintió un dolor sordo en la cabeza, como agujas, pero afortunadamente su cuerpo no resultó gravemente herido. Inmediatamente después, descubrió que el vehículo se había volcado, Sarah y Joel estaban inconscientes, faltaba la posición de Tommy en el asiento del conductor y no sabía si lo habían expulsado. Brian tiró con fuerza de la puerta del auto y descubrió que la puerta se había deformado y no se podía abrir en absoluto. Sin embargo, había un techo corredizo en el techo del auto y salió sin siquiera pensar en abrirlo.
Afuera del coche, la gente corría presa del pánico por la calle. La luz del fuego iluminaba los alrededores como si fuera la luz del día, y no muy lejos se podían ver incluso a varias personas infectadas. Sarah, Joel, despierta. Brian se agachó rápidamente y miró hacia el techo corredizo, gritando sus nombres en el auto y empujó con fuerza a Joel hacia el asiento delantero. Debido a su tamaño, no le importaba si la otra persona estaba despierta o no, y luego colocó a Sarah en el asiento trasero. Tira y arrástrala fuera de la ventana. Joel, que estaba en el asiento delantero, se despertó poco a poco después de ser empujado por Brian. Rápidamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Al ver que Brian había rescatado a Sarah, secretamente suspiró aliviado. Luego levantó el pie izquierdo y pateó varias veces para bloquear la situación. Golpeó el parabrisas y lo pateó. Sarah, que fue sacada a rastras del coche, también se despertó lentamente de su coma. Cuando abrió los ojos, vio a Brian preguntándole si estaba herida con una expresión de preocupación en su rostro. Pero justo cuando estaba a punto de responder, de repente vio a una persona infectada con un rostro feroz corriendo hacia él desde un rincón oscuro detrás de Brian. Al ver que la persona infectada se acercaba cada vez más, Sarah ignoró su situación y rápidamente advirtió a Brian del peligro que había detrás de ella. Pero la reacción de la otra parte fue más rápida que la de ella. Se dio la vuelta de repente, estiró el pie y pateó con fuerza la pierna de la persona infectada detrás de él. La patada no preparada hizo que la persona infectada perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Entonces Brian pisó la espalda del oponente, sacó la daga y hundió el cuchillo en la cabeza de la persona infectada, acabando con su vida. Al mirar al chico frente a ella, que se había vuelto extremadamente decisivo, Sarah de repente sintió que era muy extraño. Ella sintió que él parecía ser una persona diferente. Brian sacó la daga y miró fijamente a la persona infectada que yacía en el suelo. Ya había visto a la persona infectada detrás de él a través del vidrio del auto, pero ahora parecía que la amenaza de estos monstruos individuales no era tan terrible como imaginaba. Sus ojos volvieron al cuerpo de Sarah y descubrió que los pantalones de la niña habían estado empapados de sangre en algún momento. Al ver esto, rápidamente preguntó: «Sarah, ¿te sangra la pierna?». Sarah, que no había sentido nada al principio, se sorprendió al darse cuenta de que tenía la pierna herida cuando la otra parte se lo recordó. El dolor de repente llegó como una marea y ella dejó escapar un grito de dolor inconscientemente. Joel, que acababa de bajar del auto, no pudo evitar sentir que se le hundía el corazón cuando escuchó la noticia de que la pierna de su hija estaba herida. En la situación actual, una lesión en la pierna es sencillamente la más mortal. ¿Todavía puedes caminar? Joel se paró rápidamente junto a Sarah, inmediatamente ayudó a su hija a levantarse y le preguntó si podía seguir caminando. Cuando vio a la otra parte negar con la cabeza, su estado de ánimo instantáneamente cayó al fondo. Brian se hizo a un lado en silencio, dudando un poco sobre si darse la vuelta e irse. Sintió que había hecho lo mejor que podía hacer un vecino y un amigo. Ahora los infectados se están acercando cada vez más a aquí y el número no hará más que aumentar. Sumado a la lesión en la pierna de Sarah, se ha convertido en una carga para el equipo. Como pariente de Sarah, Joel no abandonará a la niña. Si pospone las cosas así, será solo cuestión de tiempo antes de que los infectados se pongan al día. Brian no es idiota y no es lo suficientemente bueno como para sacrificarse por alguien a quien conoce desde hace un mes. En ese momento, Tommy, que había desaparecido sin dejar rastro, salió corriendo de la nada y se lo vio hablando ansioso con las 3 personas al lado del auto. «Maldita sea, vienen los infectados, tenemos que huir». Cuando los 3 estaban inconscientes, las personas infectadas en la carretera habían irrumpido en la ciudad. Aquellos que originalmente huyeron hacia la carretera regresaron, trayendo consigo una gran cantidad de personas infectadas. Sabiendo que la situación era crítica, Joel le dio a Tommy la pistola que llevaba atada a la cintura y luego levantó a Sarah, quien tenía dificultades con las piernas y le dijo. Tommy también vio la pierna herida de su sobrina. Sabiendo que no era una pérdida de tiempo, tomó la pistola y le dijo a Brian que estaba a su lado. «Niño, recuerdo que tú también tienes un arma. Quédate con ellos y yo romperé la retaguardia». Después de dudar por un momento, Brian asintió. No importa cuáles fueran sus planes, su primer objetivo ahora era salir primero de este lugar infernal. Los 4 siguieron a la multitud y huyeron hacia adelante. Durante este periodo, la gente seguía rodando y saliendo de los edificios a ambos lados, gritando de miedo, mientras que infecciones esporádicas los seguían de cerca.
Justo cuando la multitud que huía pasaba por una intersección, un automóvil salió repentinamente de la intersección de enfrente y se dirigió directamente a la gasolinera en ángulo. El automóvil golpeó violentamente el tanque de gasolina, lo que provocó que chispas encendieran instantáneamente la gasolina, detonando todo el tanque de gasolina y provocando un incendio furioso. Todas las personas que huyeron a la gasolinera también fueron quemadas por las llamas. Decenas de personas fueron quemadas instantáneamente por el fuego y se escucharon aullidos lastimeros uno tras otro. Algunas personas rodaban de un lado a otro por el suelo con dolor, tratando de apagar las llamas en sus cuerpos para salvarse, mientras que otras corrían hacia la persona más cercana, con la esperanza de obtener ayuda. Pero este enfoque no solo no logró salvarlos, sino que también prendió fuego a las personas que derribó. Una escena tan aterradora hizo que la multitud detrás de ella no se atreviera a avanzar. Además, las llamas de la explosión bloquearon el camino. La multitud aterrorizada huyó a izquierda y derecha como moscas sin cabeza. Al ver que el camino estaba bloqueado, Joel no se detuvo y les pidió a Brian y Tommy que lo siguieran. Luego susurró para consolar a su temblorosa hija y le pidió que cerrara los ojos. Brian los siguió tranquilamente. Frente a ellos estaba el Teatro Madillo. Una vez que pasaste por allí, estaba a poca distancia de la intersección de la autopista. Podrías simplemente encontrar un auto e irte rápidamente. Pero la realidad suele ser cruel. Justo cuando estaban a punto de llegar a la intersección, un vehículo en llamas explotó en la intersección, asustando a la multitud que corría hacia adelante para darse la vuelta inmediatamente y correr hacia atrás. Pero el camino detrás de ellos había estado ocupado durante mucho tiempo por las personas infectadas que corrían hacia ellos. Cuando los que corrían al frente se dieron cuenta de que algo andaba mal y planearon regresar, la multitud desprevenida detrás de ellos avanzó desesperadamente, enviándolos a la boca de las personas infectadas. Con el camino bloqueado y personas infectadas acercándose por detrás, Brian y su compañero se vieron inmediatamente atrapados en un dilema. Por aquí hay un callejón. Justo cuando la situación se volvía cada vez más crítica, Tommy vio un callejón bloqueado por una valla de hierro entre los dos edificios y rápidamente llamó a otros para que se acercaran. Afortunadamente, la puerta no estaba cerrada con llave y todos entraron. Después de que todos entraron, Tommy rápidamente encontró un palo para sellar la puerta y, al mismo tiempo, bloqueó a los dos desafortunados que también querían entrar. Del otro lado, Joel frente a él casi fue atacado por la persona infectada, quien de repente saltó del bote de basura en la esquina. Brian se sobresaltó y disparó inconscientemente. Fue un disparo accidental y mató a la persona infectada con un tiro en la cabeza. Continuaron adentrándose más en el callejón, y justo cuando todos pensaban que podían deshacerse de los monstruos detrás de ellos, las personas infectadas treparon las cercas y paredes como si tuvieran gangrena en los huesos y los siguieron de cerca. Después de todo, Joel sostenía a Sarah en su mano, lo que afectó en gran medida la velocidad de avance del equipo. Al ver que los infectados detrás de ellos se acercaban cada vez más, entraron apresuradamente al bar más cercano, con la esperanza de usar la puerta para bloquear el progreso de estos monstruos. Pero cuando todos entraron al bar y se giraron para cerrar la puerta, la mano de la persona infectada metió la mano en la rendija de la puerta y bloqueó la puerta que estaba a punto de cerrarse. Mirando a Tommy, que estaba agarrado a la puerta, Brian corrió hacia adelante y disparó varios tiros a la rendija de la puerta, obligando directamente a los infectados a retroceder, y luego cerró la puerta. Luego de cerrar la puerta, todos salieron sin detenerse y se dirigieron hacia el otro extremo de la barra. Sin embargo, la persona infectada detrás de la puerta bloqueada todavía golpeó la puerta de mala gana, con la esperanza de entrar. Salió corriendo del bar, mató a una persona infectada solitaria y rescató a una persona que estaba a punto de ser asesinada. Entraron al camino de montaña al lado de la autopista a través de un muro roto afuera del bar. Disparando continuamente para lidiar con las personas infectadas dispersas en el camino, rápidamente se acercaron a la carretera uno por uno. Pero antes de haber llegado lejos, aparecieron luces deslumbrantes en la ladera de la colina y un soldado fuertemente armado les bloqueó el camino. «Detente, no te muevas, levanta las manos». Aunque sabían desde hacía mucho tiempo que la carretera estaba custodiada por el ejército, todavía estaba muy lejos de la carretera. Obviamente, encontrarse con los soldados aquí superó las expectativas de todos. Tommy, que sostenía una pistola, la tiró con decisión y levantó las manos en alto, temiendo que la otra parte le disparara.
Pero cuando el soldado vio al hombre que sostenía el arma desarmándose y al otro hombre sosteniendo a un niño, relajó un poco su vigilancia y no le prestó demasiada atención al otro niño que estaba a su lado. Mirando al soldado parado en la pendiente con el rifle de asalto en la mano, Brian se movió hacia un lado de manera sutil, ocultando la mitad de su cuerpo detrás de la masa rocosa de su costado. Pensó para sí mismo. Una escena como esta podría verse en una película apocalíptica. Eso no es raro. Primero, los supervivientes que escaparon se encontraron con los soldados, luego los soldados pidieron instrucciones a sus superiores sobre cómo tratar con ellos y, finalmente, los superiores dispararon a sangre fría a los civiles. Aunque la situación de la película puede no ser cierta, siempre es correcto tener más cuidado. Señor, por favor ayúdeme. Justo cuando Brian y los demás se detuvieron para recibir la advertencia y los soldados estaban a punto de pedir instrucciones a sus superiores por radio, una figura surgió repentinamente de las sombras. Brian se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta de que la figura era el sobreviviente que rescataron en la puerta del bar y que los había estado siguiendo en secreto. Quédate quieto y no te muevas, o dispararé. Los soldados no esperaban que otras personas salieran corriendo repentinamente detrás de ellos. No se molestaron en contactar a sus superiores, tomaron el rifle de asalto en sus manos y advirtieron a la otra parte que no siguiera acercándose. Pero este sobreviviente parecía no poder escuchar nada y aún así corría hacia adelante como loco, murmurando ayuda todo el tiempo, como si estuviera aturdido. Al ver que la otra parte no tenía intención de detenerse, el soldado no dudó en absoluto. Apuntó con el rifle de asalto al superviviente y apretó el gatillo. Las balas salieron disparadas de la boca del arma y de repente apareció una serie de nieblas de sangre en el cuerpo del superviviente, que en un instante fue golpeado hasta convertirlo en un colador. La escena de repente se quedó en silencio por un momento. Aunque la muerte del superviviente tuvo sus propios factores, los soldados los mataron a tiros sin dudarlo, lo que aún hizo temblar a los presentes. Joel miró al superviviente, que todavía se retorcía en el suelo, y supo que tal vez las cosas ya fueran demasiado tarde. De repente vio que Brian, que estaba a su lado, se había escondido detrás de la masa rocosa a su lado. De repente pensó en ello y comenzó a pensar en ello en su corazón. Sara estaba ahora en sus brazos. Si los soldados del lado opuesto también les dispararan, ¿no se convertiría su hija en su escudo? Con esto en mente, comenzó a moverse lenta y silenciosamente en dirección a Brian.